Buenos días. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de lo que vimos en el curso de epidemiología. Mi nombre es Ana Livier Martínez Arellano. La epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos, en particular de las enfermedades, relacionados con la salud y la aplicación de estos al estudio del control de las enfermedades y otros problemas de salud. John Snow fue un brillante médico inglés que desde temprana edad destacó por su sentido agudo de observación, razonamiento lógico y la perseverancia, primero en el ámbito de la anestesia y posteriormente en la epidemiología. A los 17 años tuvo contacto con la primera serie de epidemias, el cólera, experiencia que marcó para siempre su trabajo como médico e investigador. Diseñó una serie de experimentos que demostraron la toxicidad producida por la inhalación del vapor arsénico, metaloide utilizado para la conservación de los cadáveres. Estudió la respiración y la asfixia, así como el comportamiento físico y químico de los gases, con especial énfasis en los gases anestésicos y su aplicación a mujeres durante el parto. Entre sus pacientes más importantes figuró la reina Victoria, a quien suministró analgesia con cloroformo durante el parto del príncipe Leopoldo y la princesa Beatriz. Los sucesivos brotes del cólera lo motivaron a estudiar esta enfermedad desde un punto de vista poblacional, relacionando la incidencia de casos al consumo de aguas contaminadas por una materia mórbida, responsable de la diarrea aguda con deshidratación que la caracteriza. Fue el pionero en el uso de las metodologías de investigación epidemiológica moderna, por ejemplo, la implementación de encuestas y la epidemiología espacial. El uso de la epidemiología se basa en 7 puntos: la medición del nivel de la salud de poblaciones, la descripción de la historia natural de la enfermedad, identificación de los determinantes de las enfermedades, control y prevención de las enfermedades, selección de métodos de control y prevención, planificación y evaluación de los servicios de salud y los misceláneos. El alcance de la epidemiología se basa en 3 tipos de agentes en referente a la enfermedad: el agente causal, el medio ambiente y un huésped. Las limitaciones de la epidemiología hablan acerca de la cobertura de los datos, calidad de los datos, profundidad y calidad y análisis de los datos, representatividad y la generalizabilidad. El método clínico epidemiológico y la epidemiología clínica hablan acerca de la epidemiología, la filosofía y la estadística desde sus orígenes se derivan del objeto del estudio al que se aplican los métodos, manteniendo la bipolaridad de salud-enfermedad como divergentes. Un método es una manera o forma de realizar algo de una manera sistemática, organizada y estructurada. Se hace referencia a una técnica o conjunto de tareas para desarrollar estas mismas. El método clínico desarrollado en el sistema clínico y el método epidemiológico, descansando en la hipótesis epidemiológica de tal manera que se llegó a perder la noción del proceso de salud-enfermedad. Se utilizan los términos multidisciplinarios e interdisciplinarios como representaciones erróneas, como integralidad de las disciplinas y de los métodos. Los componentes del método clínico se basan en el interrogatorio, el examen físico y el diagnóstico médico. El método epidemiológico en los servicios está enfocado al control de los programas y de las enfermedades infecciosas, junto con la dimensión investigativa, la aplicación de una epidemiológica y la excelencia cuantitativa, denominada transición epidemiológica de las enfermedades infecciosas a las no infecciosas, con su máxima expresión en la epidemiología de los factores de riesgo. Un método científico se refiere a la ciencia que es un efecto básico y aplicado al conjunto de los pensamientos universales y necesarios que están constituidos por las leyes que conforman un consentimiento y conocimiento sistemático de la realidad.
En el método científico, su propósito es generar el conocimiento de la forma sistemática, ordenada, metódica, racional y crítica, basándose en la observación de los fenómenos, la generación de la hipótesis y la implementación de las estrategias. La integración de la epidemiología en el campo laboral se basa en los principales objetivos: identificación de la etiología o causa de enfermedad y factores de riesgo, determinar la extensión con la que la enfermedad se encuentra en la comunidad, estudiar la historia natural y el pronóstico de la enfermedad, evaluar medidas preventivas y terapéuticas y métodos de prestación de asistencia sanitaria nuevas y ya existentes, y proporcionar la base para obtener normativas públicas sanitarias y tomar decisiones legislativas respecto a los problemas ambientales. Hay dos tipos de prevenciones. La prevención primaria es realizada para prevenir el desarrollo de una enfermedad en una persona que está bien y no tiene enfermedad en cuestión. La prevención secundaria es la identificación de las personas que ya han sufrido una enfermedad en un estadio anterior en la historia natural de la enfermedad, mediante estudios de cribado y la intervención precoz. La enfermedad es la condición anormal que afecta a una persona. Las enfermedades a menudo se pueden identificar por señales y síntomas específicos, siendo sus métodos de transmisión directo o indirectamente. Directamente, una enfermedad puede transmitirse de una forma, ya sea de persona a otra, por medio del contacto directo. Indirectamente, pueden producirse a través de un vehículo como el aire o un suministro de agua contaminado por vectores como el mosquito. La medición consiste en asignar un número o una calificación a alguna propiedad en específico de un individuo, una población o un evento en base a reglas. La medición es un proceso de abstracción. La razón se define como magnitudes que expresan la relación aritmética existente entre dos o más eventos de una misma población o un solo evento en dos poblaciones. La proporción son las medidas que expresan la frecuencia con la que ocurre el evento en relación con la población total a la que pudiera ocurrir. Se calcula dividiendo el número de eventos ocurridos entre la población entre la que ocurrieron. El numerador está incluido en el denominador. Esta medida puede ser expresada en términos de probabilidad. La mortalidad es la magnitud con la que se representa la muerte en una población en un momento determinado. Al hablar de la mortalidad, expresamos la dinámica de las muertes en una población a través del tiempo, el espacio, y permite comparar el nivel del análisis para todos o algunos grupos de edad, o para alguno en ambos sexos o de manera general y específica. La mortalidad general y específica. La mortalidad general es el volumen de muertes ocurridas por causas de alguna enfermedad. Puede ser en forma o de tasa cruda o ajustada de acuerdo al tratamiento estadístico que se reciba. La incidencia se refiere a la aparición de nuevos casos. Los estudios inician las poblaciones susceptibles libres del evento en los cuales se observan nuevos casos en un determinado periodo y establecen la relación entre el causa y efecto de las características de la población y enfermedades específicas. La prevalencia se refiere al número de individuos que en relación con la población total padecen de una enfermedad determinada en un momento específico. El individuo puede encontrarse con solo enfermo o un sano, y respecto a cualquier enfermedad, la prevalencia es la probabilidad de que el individuo sea un caso de dicha enfermedad en un momento específico. La descripción epidemiológica, causas y factores de riesgo. El estudio epidemiológico es un trabajo donde se busca reflejar y obtener informes resultantes de alguna enfermedad y sus comportamientos sobre una población. En base a los resultados que se obtengan a dicho informe, se podrán tomar decisiones importantes para así informar adecuadamente a la población y tomar medidas preventivas acerca de dichos padecimientos que abundan en diferentes países y no solo en uno. Enfermedad se refiere a cualquier condición que perjudique el funcionamiento del cuerpo humano, por ejemplo, al describir las enfermedades infecciosas, siendo así una condición anormal que afecta a un ser vivo. Las enfermedades las podemos identificar por señales
y síntomas específicos. Un diagnóstico es un procedimiento sistemático ordenado para conocer y establecer de manera clara alguna circunstancia a partir de alguna observación y datos concretos, que conllevan a una evaluación con valoración de las acciones, aplicando siempre el conocimiento. Un diagnóstico de enfermería es el proceso enfermero en una aplicación de un método científico en la práctica diaria. Dicho diagnóstico enfermero es tomado en cuenta como aquel que describe la respuesta individual a un proceso patológico, circunstancia o situación, variando diariamente en la función de los cambios en las relaciones humanas, llevando consigo siempre los cuidados de enfermería, dando hacia lo personal su percepción sobre el estado de salud de la persona, tomando en cuenta planes, para así llevar a cabo sus cuidados y cumplir las necesidades de dicho paciente y de la salud. Caso. Un caso se refiere a una persona de la población o de un grupo de estudio que posee una enfermedad particular, trastorno sanitario o un proceso que está sometido a la investigación. La Clasificación Internacional de las Enfermedades es un sistema de clasificación de eje variable. Su propósito es permitir el registro sistemático, el análisis, la interpretación y la comparación de los datos de mortalidad y morbilidad recolectados en diferentes países o áreas en diferentes momentos. La clasificación permite la conversión de alfanuméricos que facilitan su almacenamiento y su recuperación para el análisis de la información. La CIE constituye uno de los estándares internacionales más usados para elaborar estadísticas de mortalidad y morbilidad en el mundo. Los criterios para seleccionar medidas de tamizaje y diagnóstico son 4. Conocimiento de la enfermedad, conocimiento de la prueba, tratamiento de la enfermedad y consideraciones económicas. Un diagnóstico se puede definir como una hipótesis acerca de la naturaleza de la enfermedad de un paciente, que se deriva con observaciones a través del uso de la indiferencia. Puede considerarse como el más importante resultado de la práctica médica, la clave en la que conduce al tratamiento y al pronóstico. La Clasificación Internacional de las Enfermedades, CIE, esta se define como un sistema o grupo dividido por categorías o grupos donde se asignan personas enfermizas o malsanas, no solo en términos físicos, sino en términos morales de igual manera. Un propósito en dicha clasificación se realizan registros analizando, interpretando y realizando comparaciones de datos obtenidos en base a la mortalidad y morbilidad, ya sea en diferentes áreas, países o épocas, según sea el caso. La utilidad es para recolectar información y hacer análisis de la misma. Se deben de tener diferentes términos de diagnósticos y los problemas de salud que abarquen a un mismo sistema. La CIE no lo es todo. Es adecuada para indagar las entidades, pero sí para clasificar las diferentes enfermedades y los problemas de salud. Una estructura se basa en la CIE. La CIE es un sistema donde un esquema puede servir para diferentes propósitos prácticos y epidemiológicos. La afección diagnóstica se basa en diagnosticar al final el proceso de la atención de la salud como la causante de la necesidad del tratamiento o la investigación. Un diagnóstico clínico basado en la epidemiología es un método que se debe realizar mediante entrevista clínica y no ser derivado únicamente en cuestionarios. Deberán emplearse técnicas específicas tanto verbales como no verbales, debido a la existencia de limitaciones cognitivas y la verbalización en grupo de edades. El diagnóstico define pacientes, clasifica su enfermedad e identifica el pronóstico que induce a los tratamientos. Un diagnóstico clínico en enfermería es un juicio sintético de las respuestas humanas, del individuo, familia o comunidad que requieren cuidados, de salud en la prevención de la enfermedad, mantenimiento y mejora de la salud o el fin de la vida. Describen problemas de salud reales o potenciales que la enfermera en base a la experiencia es capaz de tratar. Un signo son las manifestaciones objetivas que se reconocen al examinar a un enfermo y que son investigadas básicamente mediante la inspección, palpación, percusión y auscultación.
En la inspección podemos observar el color de la piel, deformidades o alguna otra que se le parezca. La palpación, por ejemplo, el dolor o agrandamiento de órganos. En la percusión podemos escuchar la aireación de los pulmones. Y en la auscultación, ruidos cardíacos. Los síntomas son manifestaciones subjetivas que el paciente experimenta y que el médico no percibe, y le es difícil comprobar y a cuyos conocimientos se genera sobre todo con el interrogatorio.